La primera vez que vi mi nombre en un expediente judicial, sentí que el aire se detenía. Allí estaba, escrito con letras frías y distantes, acompañado por una frase que me desgarró el alma. Solicitud de interdicción por incapacidad mental parcial. No entendía cómo eso podía referirse a mí. Yo, que había criado sola a un hijo, trabajado más de 30 años, sobrevivido a un matrimonio lleno de silencios y a una viudez prematura, ahora era tratada como una anciana inútil, alguien que debía ser protegida de sí misma. Lo más doloroso no era la palabra incapaz, sino quién la había pronunciado. Mi hijo, mi único hijo. Recuerdo con claridad el día que recibí la notificación. Estaba en la cocina, preparando un café, cuando escuché el timbre. Era un joven de rostro amable, un auxiliar judicial, que apenas me miró a los ojos mientras me entregaba el sobre. No sospechaba nada. Pensé que sería una carta del banco, o tal vez un error. Pero cuando vi el nombre de mi hijo en la primera línea, mi corazón se encogió. Las manos me temblaron tanto que el papel casi se me cayó. Me senté frente a la mesa, respirando hondo, leyendo y releyendo las mismas frases, sin poder creer lo que decían. Solicita el control de los bienes de su madre debido a síntomas de deterioro cognitivo. Afirma que su progenitora ha demostrado confusión y olvido persistente. Solicita ser designado tutor legal. Tutor. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Yo no necesitaba un tutor. No estaba enferma. Olvidar las llaves, confundir un nombre o cansarme después de subir escaleras no me convertía en incapaz. Pero para él, para mi hijo, eso era suficiente excusa. Lo había planeado con precisión, con frialdad. Todo para quedarse con la casa, con mis ahorros, con los últimos fragmentos de independencia que aún me quedaban. Cuando me presenté en el juzgado, las paredes blancas parecían juzgarme antes que el propio juez. Me senté frente a un escritorio inmenso, con documentos apilados, sellos, carpetas y miradas que no sabían si tratarme con respeto o con condescendencia. Mi hijo estaba allí, trajeado, impoluto, con una expresión de falsa preocupación. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, sin acercarse. Ya no era mi niño. Era un desconocido con mi sangre. El juez, un hombre de voz grave y rostro cansado, empezó a leer el expediente. Hablaba con un tono neutro, casi mecánico, pero cada palabra me hundía un poco más. Yo escuchaba capacidad disminuida, riesgo patrimonial, confusión mental, y sentía como si alguien estuviera borrando mi historia, como si todo lo que fui se desvaneciera frente a unos cuantos informes. Y entonces llegó el momento que jamás olvidaré. El juez levantó la vista y me dijo: «Señora, tiene derecho a hablar». En ese instante, el silencio de la sala se volvió insoportable. Podía escuchar mi propio corazón golpeando en el pecho. Me puse de pie, sosteniéndome en la mesa, y sentí que cada palabra que saliera de mi boca sería un grito contra la injusticia. «Su señoría», empecé, con la voz temblorosa. «No estoy aquí porque me haya vuelto loca. Estoy aquí porque mi hijo ha decidido olvidarse de quién soy». Hubo un murmullo leve. Mi hijo bajó la mirada, incómodo. Yo seguí hablando. Le conté que había trabajado toda mi vida como maestra, que había criado a mi hijo sola desde que su padre murió, que había enfrentado la pobreza, los turnos dobles, los inviernos sin calefacción, solo para darle una vida digna, y que ahora, después de todo, él me pagaba con desconfianza y codicia. Dije que no me olvidaba de las cosas importantes, que recordaba perfectamente cada sacrificio, cada noche en que él lloraba enfermo y yo le sostenía la cabeza, cada Navidad en la que le envolvía un regalo con las manos agrietadas de tanto trabajar. Mientras hablaba, vi cómo los ojos del juez se suavizaban, aunque su expresión seguía siendo profesional. En cambio, mi hijo se mantenía rígido, incómodo, con el ceño fruncido, como si mis palabras lo avergonzaran. Pero yo ya no hablaba para convencerlo. Hablaba para mí, para todas las mujeres que habían sido apartadas de sus propias decisiones por envejecer. Miré al público,
buscando rostros conocidos. Había algunas mujeres mayores allí, esperando sus audiencias, con los ojos llenos de empatía. En sus miradas encontré un espejo. Comprendí que no estaba sola, que esa historia no era solo mía. Así que, si tú que estás escuchando esto has sentido alguna vez que intentaron silenciarte, que te hicieron sentir invisible, escríbeme en los comentarios de dónde estás viendo este video. Quiero saber desde qué rincón del mundo siguen existiendo mujeres que no se rinden, que se niegan a ser borradas. Respiré hondo y seguí. Dije que envejecer no era volverse incapaz, que los recuerdos no desaparecen solo porque el cuerpo se cansa, que la memoria no vive en los papeles, sino en las cicatrices y en los nombres que nunca se olvidan. Conté que la casa que él quería vender era la misma donde él había dado sus primeros pasos, donde guardaba aún las marcas de su infancia en las paredes. Esa casa es mi historia, dije, y nadie tiene derecho a quitármela mientras mi corazón siga latiendo. El juez me pidió calma, pero mi voz ya no temblaba. Hablé con la fuerza de todas las humillaciones acumuladas, de todas las veces que tuve que ser fuerte porque no había otra opción. Dije que la vejez no es una enfermedad, que las arrugas son medallas y no defectos, y que lo verdaderamente enfermo era un sistema que nos trata como si ya no tuviéramos derecho a decidir. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Nadie se movía, ni siquiera mi hijo. Me miraba con una mezcla de rabia y vergüenza, como si no soportara que yo siguiera de pie. Pero lo estaba, más firme que nunca. El juez me agradeció. Dijo que necesitaba tiempo para deliberar, que escucharía también a los peritos. Yo asentí. No esperaba justicia rápida. Solo quería que mi voz quedara registrada, que en algún archivo, junto a todas esas palabras técnicas, también estuviera mi verdad. Mientras salía del juzgado, con mis manos frías y el corazón agotado, supe que aquel día no era el final de nada. Era el comienzo de una guerra silenciosa, una que se libra dentro del alma, entre el amor y la decepción. Miré una última vez a mi hijo, que hablaba con su abogado, evitando mis ojos. Quise abrazarlo, gritarle, preguntarle por qué. Pero no lo hice. No se merecía mis lágrimas. Caminé hacia la calle. Respiré el aire helado de la tarde y pensé que, aunque el mundo quisiera hacerme sentir vieja, todavía tenía algo que ellos no podían arrebatarme: mi dignidad. Y eso, lo juro, no lo entregaría jamás. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que alguien intentó quitarte tu voz, suscríbete a este canal. Aquí contamos las verdades que otros prefieren callar. Porque hablar, aunque duela, también es una forma de resistir. Esa noche no dormí. La casa estaba demasiado silenciosa, como si también ella supiera lo que estaba pasando. Caminé descalza por el pasillo, pasando la mano sobre las paredes, rozando las fotografías colgadas desde hacía décadas. En una de ellas estábamos los tres, mi marido, mi hijo y yo, sonriendo frente al mar. Tenía el cabello suelto, el viento me lo alborotaba, y mi hijo me abrazaba por la cintura, como si el mundo fuera un lugar seguro. Me quedé mirando esa foto durante largo rato, hasta que las lágrimas empezaron a correr sin control. No lloraba por la traición. Aún no. Lloraba por la pérdida de aquello que ya no volvería. La inocencia, la confianza, el hogar compartido. Me preparé un té y me senté junto a la ventana. La ciudad dormía, indiferente, y yo me sentía más sola que nunca. Pensé en todas las veces que le había dicho a mi hijo que podía confiar en mí, que nunca lo dejaría solo, que haría cualquier cosa por su bienestar. Nunca imaginé que tendría que repetirle esas palabras al revés, que él nunca me dejaría sola, que él me protegería. Pero la vida no tiene lógica cuando el amor se convierte en cálculo. Durante los días siguientes, supe que no podía quedarme inmóvil. Tenía que demostrarle al juez y al mundo que seguía siendo dueña de mi mente. Busqué los documentos de la casa, los recibos, los certificados médicos.
todo lo que pudiera probar que estaba lúcida. Fui al centro de salud del barrio y pedí una evaluación. La doctora, una mujer joven y amable, me miró con tristeza cuando le conté lo que estaba ocurriendo. Me hizo preguntas simples. La fecha, el nombre del presidente, operaciones básicas. Respondí todas sin dudar. Pero cuando me preguntó si sabía por qué mi hijo quería declararme incapaz, no pude responder. ¿Qué podía decirle? ¿Que la ambición había devorado al niño que crié? Salí del consultorio con el papel que certificaba que estaba mentalmente apta, pero eso no calmó el dolor. Saber que tenía razón no me devolvía la paz, porque cuando un hijo te traiciona, lo que se rompe no se arregla con pruebas, se rompe el alma. Pasaron los días y las cartas del juzgado seguían llegando. Cada sobre era una herida nueva. A veces me encerraba en el baño para leerlas. No quería que los vecinos escucharan si rompía a llorar. Pero no todo era tristeza. En medio de la oscuridad, comencé a redescubrir una fuerza que creía perdida. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía, los recuerdos, las humillaciones, los pensamientos que me robaban el sueño. Me di cuenta de que escribir me hacía sentir viva. Era como si, al poner en palabras el dolor, éste perdiera poder sobre mí. También comencé a observar a la gente. En la panadería, en el mercado, veía mujeres mayores cargando bolsas, pagando cuentas, riendo solas. Pensé que quizás muchas de ellas también habían sido traicionadas, usadas, olvidadas, pero seguían ahí, firmes, resistiendo en silencio. Y me dije que yo también debía hacerlo. Una tarde, mi hijo vino a verme. No avisó, simplemente tocó el timbre. Tardé unos segundos en abrirle, no porque no quisiera, sino porque necesitaba respirar antes de verlo. Cuando abrí la puerta, me enfrenté a un rostro que ya no reconocía. Llevaba una camisa impecable y el reloj que yo le había regalado por su graduación. «Mamá», dijo, con una sonrisa tensa. «Solo quiero hablar». «Hablar», repetí, mirándolo fijamente. ¿Hablar como madre e hijo? ¿O como demandante y demandada? Su sonrisa se desvaneció. Entró sin esperar invitación. Caminó por la sala, observando los muebles, las fotos, los adornos, como si ya no le pertenecieran. «Esto es por tu bien», empezó. «No quiero verte sola, confundida. Ya no puedes seguir manejando todo». «¿Confundida?», le interrumpí. «¿Crees que no entiendo lo que haces? Quieres la casa, quieres controlarlo todo, y me estás usando de excusa». Guardó silencio. No me miró. Yo seguí hablando, con la voz cada vez más firme. «Tú creciste viendo cómo me partía el alma trabajando para darte una vida mejor. ¿Y ahora me pagas con papeles y mentiras?» Su respiración se aceleró. «No es así», dijo al fin. «Solo intento cuidarte». Reí, pero no fue una risa alegre. Fue una risa seca, rota, la de quien ya no espera nada. Cuidarme sería venir a visitarme sin que te lo pida, llamarme sin hablar de dinero, preguntarme si dormí bien, si comí. Cuidarme no es encerrarme en un expediente judicial. Hubo un silencio pesado. Durante un momento pensé que iba a disculparse, pero no. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y arrogancia. «No entiendes, mamá. El juez decidirá lo mejor para ti». Cuando dijo eso, sentí que una parte de mí moría. Era como si todo el amor que había puesto en él se desintegrara frente a mis ojos. No lloré. Solo lo observé marcharse, sabiendo que ya no volvería a ser el mismo. Después de que se fue, la casa me pareció más grande, más vacía. Caminé hasta la habitación y me senté frente al espejo. Me miré largamente. Las arrugas, las canas, los ojos cansados. Pero detrás de ese reflejo, había una mujer que había sobrevivido a demasiadas cosas como para rendirse ahora. Decidí que no iba a esperar que otros hablaran por mí. Fui a buscar un abogado, una mujer mayor, conocida en el barrio, que había trabajado en casos de abuso familiar. Cuando le conté mi historia, apretó mis manos y dijo: «Te van a escuchar. No estás sola.
Esa frase me dio esperanza, no porque creyera en la justicia ciega, sino porque alguien al fin me creía. Le llevé mis papeles, las pruebas médicas, mis escritos, todo. Ella los organizó con cuidado y me prometió que pelearía conmigo hasta el final. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y determinación. Cada vez que recibía una notificación, en lugar de llorar, la archivaba cuidadosamente. Cada noche repasaba lo que diría en la próxima audiencia. Ya no temblaba. Había pasado del dolor a la resistencia. Y en medio de esa tormenta, comprendí algo. Que la vejez no te vuelve débil, te vuelve peligrosa. Porque cuando ya lo has perdido todo, no temes perder nada más. Esa certeza me dio una calma nueva. Comencé a salir al parque de nuevo, a saludar a las vecinas, a comprar flores para la casa. No lo hacía por alegría, sino por desafío. Era mi manera de decirle al mundo, sigo aquí, sigo siendo yo. El día que el juez anunció la segunda audiencia, no tuve miedo. Sabía que mi hijo volvería a estar allí, con su abogado, con su plan. Pero yo también iría con el mío, con mi voz, con mi historia, con mi verdad. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez sentiste que alguien intentó arrebatarte lo que te pertenece, te invito a quedarte conmigo. Suscríbete al canal y acompáñame en esta lucha silenciosa que tantas mujeres enfrentan sin que nadie lo sepa. Porque a veces, resistir también es una forma de amar. El día de la segunda audiencia amaneció gris. El cielo parecía una enorme sábana de ceniza colgando sobre la ciudad, y en mi pecho sentía el mismo peso. Me vestí con el mismo abrigo que había usado en el funeral de mi esposo. No era por coincidencia. Quería que mi hijo lo viera, que entendiera el mensaje silencioso. Una madre también puede enterrar a un hijo en vida, cuando el amor se convierte en traición. Tomé el autobús temprano, con los documentos en una carpeta gastada que ya había empezado a deformarse de tanto abrirla y cerrarla. El conductor me ayudó a subir, y mientras me sentaba junto a la ventana, observé las calles pasar como una película en cámara lenta. La gente caminaba apurada, con café en las manos, con auriculares, con vida. Y yo me sentía fuera de todo eso, como si el mundo ya no me perteneciera. Cuando llegué al juzgado, mi abogada ya me esperaba. Me dio una sonrisa tranquila, aunque en sus ojos había algo de preocupación. «Hoy es importante», me dijo. «Mantén la calma, no dejes que te provoquen». Asentí, pero por dentro estaba hirviendo. No podía olvidar la forma en que mi hijo me había mirado la última vez, como si ya me hubiera borrado de su historia. Entramos a la sala. El juez, los peritos, los abogados, los mismos rostros de la vez anterior, todos en sus puestos. Y allí estaba él, mi hijo, con su traje perfectamente planchado, sin una arruga, sin una sombra de culpa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo indescriptible. No era odio, era una tristeza tan profunda que dolía respirar. El juez comenzó leyendo los informes médicos que él había presentado. Supuestas pruebas de mi deterioro, un test mal interpretado, una receta antigua, una confusión con fechas que yo misma había aclarado. Todo estaba diseñado para hacerme parecer frágil, perdida. Pero mi abogada, con una serenidad admirable, fue desmontando cada argumento. «Mi clienta», dijo con voz firme, «es plenamente capaz. Aquí están los informes actualizados, las evaluaciones, las declaraciones de vecinos y colegas jubilados que la conocen desde hace décadas. La señora no necesita un tutor. Lo que necesita es que se respete su autonomía». El juez asintió, hojeando los papeles. Yo observaba a mi hijo, intentando encontrar algún rastro del niño que un día confió en mí. Pero solo veía a un hombre frío, calculador, que evitaba mi mirada. En un momento el juez le pidió que hablara. «Explique, por favor, por qué considera necesaria esta acción legal». Mi hijo respiró hondo, ensayando su papel. «Mi madre está cada día más sola», dijo con voz suave, impostada. «Olvida cosas, se irrita fácilmente,
Toma decisiones impulsivas. No quiero que alguien se aproveche de ella. Solo intento protegerla. Protegerme. Esa palabra me revolvió el estómago. Quise interrumpir, pero mi abogada me tomó del brazo, pidiéndome calma con la mirada. Apreté los dientes, esperando mi turno. Cuando por fin me dieron la palabra, me levanté despacio. Sentí las rodillas temblar, pero la voz salió clara, como si viniera desde un lugar muy profundo. Su señoría, empecé. Lo que mi hijo llama protección es control. Lo que él llama preocupación es ambición. Yo no necesito un tutor. Necesito que me devuelvan el respeto que me fue robado. La sala se tensó. Continué, sin apartar la vista de él. Durante años, fui la base de esta familia. Fui madre, maestra, enfermera, cocinera, trabajadora, todo para que él creciera con dignidad. Y ahora, cuando el tiempo me ha hecho más lenta pero no menos consciente, él decide que soy un estorbo, que ya no sirvo. Mi voz empezó a quebrarse, pero no por debilidad, sino por la furia contenida. Dice que me olvido de las cosas, pero no olvido que lo llevé de la mano al primer día de clases. No olvido las noches sin dormir, las enfermedades, los miedos. No olvido su primer sueldo, ni la primera vez que me dijo que estaba orgulloso de mí. No, su señoría, no olvido nada. Lo que duele no es la memoria, lo que duele es la ingratitud. El juez me observaba con atención. Mi hijo se movía incómodo, intentando no reaccionar. ¿Y usted, señora?, preguntó el juez. ¿Cree que su hijo tiene otras intenciones? No necesito creerlo, respondí con firmeza. Lo sé. Quiere vender la casa donde nacimos. Quiere quedarse con lo poco que construí. Pero esa casa no es solo ladrillo y cemento. Es mi historia. Y nadie tiene derecho a robarle la historia a una mujer que todavía respira. Hubo silencio. En algún lugar del fondo, alguien suspiró. Y entonces, por primera vez, mi hijo levantó la vista. Me miró con algo que no supe interpretar. Culpa, rabia, miedo, tal vez una mezcla de todo. El juez pidió un receso. Salí al pasillo con la abogada. Me senté en un banco, exhausta. Ella me ofreció agua, pero la rechacé. Estoy bien, le dije. Solo necesito recordar por qué sigo luchando. Por ti, respondió ella sonriendo. Y por todas las que vienen detrás. Esa frase se me quedó grabada. Porque era verdad. Lo que estaba haciendo ya no era solo por mí. Era por todas las mujeres mayores que son tratadas como si no tuvieran voz, como si envejecer fuera un crimen. Mientras esperaba la reanudación de la audiencia, me acerqué a la ventana del pasillo. Afuera, la lluvia empezaba a caer. Pequeñas gotas que golpeaban el vidrio, como si el cielo también quisiera hablar. Y pensé en todas las cosas que nunca dije, en los silencios que acepté por amor, en los límites que permití por miedo. Tal vez eso fue lo que nos llevó hasta aquí. Porque el amor de madre, cuando es demasiado, a veces se vuelve invisible. Volvimos a entrar a la sala. El juez anunció que dictaría una medida provisional mientras se analizaban los nuevos informes. No habría interdicción por el momento. Eso significaba que, por ahora, seguía siendo libre. Mi hijo apretó los labios frustrado. Yo lo miré una vez más, y con un hilo de voz le dije: «Aún puedes detener todo esto. Aún puedes ser mi hijo otra vez». No respondió. Solo bajó la cabeza y guardó silencio. Esa tarde, al regresar a casa, sentí algo que no esperaba. Paz. No porque hubiera ganado nada, sino porque había recuperado algo que creía perdido. Mi voz. La misma voz que durante años usé para consolar, para enseñar, para amar. Ahora la usaba para defenderme. Encendí una vela en la mesa y recé en silencio. No pedí justicia, pedí serenidad. Pedí no odiarlo. Porque el odio, cuando nace de una madre, puede volverse un monstruo del que nadie sale ileso.
y mientras la cera se derretía lentamente, comprendí que mi historia no era una excepción. Era el reflejo de muchas. Mujeres que lo dieron todo y que, al final, son tratadas como si sobraran. Pero no sobran. Somos las raíces del mundo, y aunque el tiempo intente secarnos, seguimos en pie. Si tú que escuchas mi voz te ves reflejada en esta historia, si alguna vez sentiste que te hicieron a un lado, suscríbete al canal. Aquí seguimos hablando, porque hablar es la única forma de seguir vivas. Los meses siguientes a la segunda audiencia fueron los más largos de mi vida. No había día que no despertara con el corazón oprimido, esperando una nueva notificación, una nueva sorpresa legal. Pero las cartas dejaron de llegar. El silencio judicial se volvió una tregua incierta, un respiro frágil entre tormentas. No sabía si debía confiar en él, pero en ese silencio encontré un poco de paz. Mi abogado me dijo que el juez quería hablar conmigo a solas antes de dictar la sentencia final. No entendí el motivo, pero acepté. Fui al juzgado un martes gris, con la misma carpeta en las manos, aunque ya casi no la necesitaba. Todo lo importante estaba grabado en mi memoria. Al llegar, el juez me recibió en su despacho, sin toga, sin formalidades, solo un hombre cansado frente a una mujer que ya no tenía nada que perder. «Señora», me dijo, «su caso me ha hecho pensar mucho. No es el primero que veo, pero es uno de los que más me ha conmovido. Usted habla con una claridad que muchos jóvenes no tienen». «Gracias», respondí. «A veces el dolor despierta lo que la rutina adormece». El juez asintió. Me preguntó si, pese a todo, todavía amaba a mi hijo. Lo miré sin dudar. «Sí», le dije. «Pero amar no significa permitirlo todo. Amar también es saber decir basta». Salí de ese despacho con una certeza que no tenía antes. Lo que estaba defendiendo ya no era solo mi casa o mis papeles. Era mi identidad. Porque cuando alguien intenta declararte incapaz, lo que realmente intenta robarte no es el dinero, sino tu voz, tu existencia. Quieren convencerte de que ya no vales, de que tus pensamientos no importan. Pero importan. Siempre importan. Esa tarde, al volver a casa, encontré una carta en el buzón. Era de mi hijo. No estaba firmada con amor, solo con su nombre, seco, distante. Decía que se arrepentía de cómo habían ocurrido las cosas, pero que no retiraría la demanda, que, según él, lo hacía por mi bienestar. No lloré, ni siquiera me enojé. Solo guardé la carta dentro de un libro, como se guarda una herida que uno sabe que ya no sanará. Esa noche tuve un sueño. Me veía en la misma sala del juicio, pero vacía. No había juez, ni abogados, ni documentos. Solo él y yo. Me acercaba, y cuando intentaba hablarle, mi voz no salía. Entonces él me miraba y me decía: «Ya no necesitas hablar, mamá, ya no tienes nada que decir». Me desperté sobresaltada, con las manos heladas. Fui hasta el espejo y me vi pálida, los ojos hundidos. Pero dentro de esos ojos seguía brillando algo. Rabia, dignidad, fuego. Pasaron 2 semanas hasta que recibí la citación final. El fallo sería leído un viernes por la mañana. Mi abogada me acompañó. En el pasillo del tribunal, antes de entrar, me tomó la mano. «Sea cual sea el resultado», me dijo, «usted ya ganó, porque no se cayó». Asentí, y era verdad. Ya no me movía el miedo, ni la vergüenza. Me movía algo mucho más fuerte, el deseo de que mi historia sirviera para algo. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Yo respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Comenzó a leer, palabras técnicas, frías, impersonales. Pero entre líneas entendí todo. La demanda de interdicción era improcedente. El juez determinó que no existían pruebas de incapacidad, que yo mantenía plena lucidez, autonomía y discernimiento, que mi hijo, aunque podía seguir visitándome, no tenía derecho a intervenir en mis decisiones patrimoniales. No grité, no sonreí, no celebré, solo cerré los ojos.
Sentí una ola de alivio recorrerme el cuerpo, mezclada con un cansancio indescriptible. No era una victoria alegre, era una victoria amarga, porque había tenido que ganarle a mi propio hijo. Cuando todo terminó, él se me acercó. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. «Mamá», susurró, «no quise hacerte daño». Lo miré largo rato. «Lo sé», dije al fin, «pero lo hiciste igual». No hubo abrazos, solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Lo vi alejarse por el pasillo del juzgado y supe que, aunque la justicia había hablado, nuestra historia había quedado marcada para siempre. Regresé a casa caminando. El aire de la tarde era frío, pero me sentía ligera, libre. Abrí las ventanas, dejé que el viento entrara y moviera las cortinas. En la mesa aún estaba la carpeta con los documentos. La tomé, la guardé en una caja y la cerré. No quería volver a verla, no porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba pruebas de quién era. Esa noche, volví a preparar té. Me senté frente a la ventana, como en los días más oscuros, y vi cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían tenido que levantar la voz para ser tomadas en serio. En las que nunca llegaron al juzgado, en las que se rindieron, en las que todavía tienen miedo. Y sentí el impulso de hablarles, de decirles algo desde este rincón silencioso del mundo. Si estás escuchando mi historia, quiero que sepas que no importa la edad que tengas, ni lo que otros digan de ti. Si tu mente recuerda quién eres, si tu corazón aún late con fuerza, no estás perdida. No dejes que nadie te quite lo que eres. No firmes papeles por miedo. No cedas tu voz por cansancio. No te disculpes por existir. El juez me pidió hablar, y hablé. Pero no hablé solo para defenderme. Hablé por todas nosotras. Por las que fueron llamadas viejas, locas, confundidas. Por las que envejecen en soledad porque sus hijos ya no las miran como madres, sino como obstáculos. Y hablé por las que todavía no se atreven a hacerlo, para que sepan que hay dignidad en resistir. El tiempo siguió su curso. Mi hijo dejó de venir por meses. A veces llamaba, pero las conversaciones eran breves, incómodas. Ya no había reproches, pero tampoco ternura. Un día me pidió verme. Acepté. Llegó con el rostro cansado, sin traje, con ojeras profundas. Nos sentamos frente a frente, sin saber por dónde empezar. «He pensado mucho», dijo. «Sé que no tengo perdón». «No busques perdón», le respondí. «Busca entender. Hablamos por horas. No nos gritamos. No lloramos. Solo hablamos, como dos sobrevivientes de una guerra que ninguno quería pelear». Cuando se fue, me abrazó. No fue un abrazo cálido, pero fue real, y con eso bastó. Desde entonces, vivo tranquila. La casa sigue en pie, como yo. Las plantas vuelven a florecer. El reloj del pasillo volvió a funcionar. Hay días buenos y otros llenos de silencio, pero ya no me pesan igual. Aprendí que el amor no se mide por la obediencia, sino por la libertad de elegir. Y si tú, mujer que me escuchas, alguna vez sentiste que querían borrarte, recuerda esto. No hay juez más poderoso que tu propia voz. No hay sentencia más justa que la que dicta tu conciencia. No hay hijo, ni marido, ni hermano que pueda declararte incapaz si tú decides seguir viva. No calles, no temas. Habla. Y si esta historia resonó contigo, si sentiste un nudo en la garganta o una lágrima contenida, suscríbete al canal. Dale me gusta a este video. Deja tu comentario y comparte tu historia, porque cada palabra tuya puede ser la fuerza que otra mujer necesita para levantarse. Y eso, créeme, puede cambiarlo todo.